Amigos de Caracol Radio, bienvenidos al personaje de la semana en un tema muy especial a propósito del Día de Barranquilla, y hemos querido reunir a personalidades en torno a lo que es el papel de los migrantes, de las comunidades que han hecho una ciudad pujante a Barranquilla. Barranquilla es también gracias a toda la gente que llegó y que le ha dado tanto a la ciudad. Y hoy nos acompañan el señor rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, que además nos va a contar de la historia de la ciudad de Barranquilla, pero él mismo representa la presencia de esas comunidades en Barranquilla, de la comunidad alemana y también de los que llegaron de Santander, parte de su familia. Doctor Meisel, bienvenido. Bien, buenas tardes a todos. Martín, Odette, Benjamín. Hombre, yo estoy pendiente de que llegue aquí a Barranquilla hoy o mañana un cargamento de arepas ocañeras, porque me encantan las arepas ocañeras. Y siempre he dicho que si yo no hubiera estudiado, lo que hubiera querido hacer en la vida es tener una tienda, como tantos ocañeros que Oiga, qué bueno. tiendas. Bueno, y les va muy bien, y les va muy bien, y educar a los hijos muy bien. Bueno, ese es siempre un privilegio conversar con don Adolfo Meisel, que además de un gran académico, es un excelente jugador de dominó. No le he podido ganar un partido, claro que hace muchos años no hemos podido la revancha. Bueno, y está con nosotros Odette Gidi David, que ella es cofundadora y directora ejecutiva del Instituto de Cultura Árabe de Colombia. Ha hecho estudios en temas de lo que tiene que ver con estudios de Medio Oriente. Y gracias, Odette, por estar aquí nuevamente en Caracol Radio. Y nos acompaña también, y agradecemos a don Benjamín Smulson, de la comunidad judía, hijo de un gran hombre del periodismo que nosotros respetamos tanto, que le aprendimos tanto a don May Smulson. Era una cátedra abierta de periodismo siempre, y tuve el privilegio de estar cerca de él, escuchándolo, aprendiendo de él. Y don Benjamín, es un gusto, es un privilegio también tenerlo aquí. Claro que sí, un cordial saludo a Odette, a Adolfo y a ti, Martín. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, bueno, tú mencionaste una de las personas importantes, digamos, de nuestra comunidad, la judía lituana, y en efecto que tuvo un gran aporte pues, a estos medios de los cuales ustedes fueron sus colegas, y siempre estuvo muy entretenido y muy en sus aguas. Pues, iba muy con su personalidad que tú tuviste la oportunidad de conocer. Gracias. Don Benjamín es, por supuesto, gerente de una importante compañía aquí en Barranquilla. Es administrador de empresas con amplia experiencia en el tema empresarial. Bueno, vamos a hablar de lo que nos convoca, y de verdad que, como digo, es un privilegio para la gente que nos escucha en Caracol Radio y que nos sigue a través de la cuenta de Facebook de Caracol Nacional, porque vamos a tener muchísimas Barranquilla es pionera en muchos campos, y esto se debe a estas comunidades que llegaron. Vamos a hacer ese primer panorama, doctor Adolfo Meisel, de ese significado y de ese de ser pionero, cómo está relacionado con la llegada de estas comunidades a Barranquilla. Sí, Barranquilla hacia mediados del siglo XIX era un caserío. O sea, el origen de Barranquilla es bastante trivial, digamos. El inicio de Barranquilla es un origen modesto, no hubo una... Bueno, Álvaro Cepeda Zamudio escribió un texto maravilloso donde se burlaba de eso y decía que aquí llegaron fue unas vacas de Galapa. Pero fíjense, el mismo nombre, Barranquilla, unas barrancas pequeñas. O sea, no es un nombre así de una gran ciudad, nada. Es original, es su propio nombre. No hay otra Barranquilla, creo yo, ¿no? Seguramente. Ya hace mala cara así como me estoy equivocando yo aquí, pero el nombre es original, digamos, unas pequeñas barrancas que había al lado del río Magdalena y donde llegaban los pescadores seguramente a vender sus pescados y los campesinos prehispánicos a vender la yuca y a comprar de pronto algunas vasijas que hicieran los de Malambo. Entonces tiene un origen modesto y de pronto explota. Después de 1871, cuando se inaugura el ferrocarril Barranquilla-Sabanilla y le da
y le gana a la muy blasonada Cartagena y la muy blasonada Santa Marta, que eran los principales puertos del país, porque era mucho más económico exportar e importar por Barranquilla. Y eso coincide con el primer boom exportador de Colombia, diferente al oro, que no tenía muchos costos de transporte porque es una carga pequeña y de mucho valor. Y viene el tabaco y luego viene el café, que es una carga de mucho volumen, y Barranquilla se consolida como el primer puerto. Y entonces había oportunidad de negocio y empezaron a llegar por el tabaco los alemanes, los italianos y muchos apellidos nuestros del Caribe colombiano, como Held, por ejemplo, que los Held llegaron y trabajaron en el tabaco del Carmen, estuvieron en la ganadería, en Jesús del Río, en Zambrano, Bolívar, fundaron bancos, cadenas de almacenes, llegaron también tempranamente, incluso antes de que algunos inmigrantes norteamericanos después de la independencia, llegaron inmigrantes de las islas del Caribe, judíos sefarditas en ese caso, apellidos muy barranquilleros. ¿Cómo cuáles? Como Surdís, como Cortizos, como Juliao. ¿Quién más barranquillero que Ernesto Cortizos? Y entonces, fíjense, Barranquilla es diferente de otras ciudades colombianas. No tiene el nombre de un prócer en su aeropuerto, como Rafael Luño o Simón Bolívar, de nuestras vecinas, sino Ernesto Cortizos, un empresario judío. Eso muestra el talante diferente de Barranquilla. Ah, y otro, Surdís también, o sea, que más barranquillero que, bueno, era de Sabana Larga, pero se le vale. Bueno, permítame un momentico que ya que mencionó a la comunidad judía, pues vamos a hablar de la comunidad judía, don Benjamín, y de lo que usted le han contado de la tradición y de lo que se fue forjando aquí en Barranquilla desde esta comunidad. Sí, no, en efecto, como decía Adolfo, muchos países en el mundo, y Barranquilla no fue la excepción, incluso Colombia no ha sido la excepción, ha sido nutrida y fortalecida de los inmigrantes de tantas partes. Barranquilla, una ciudad en efecto muy abierta y que recibió de brazos abiertos a tantos inmigrantes. Fíjate tú que Barranquilla, de las pocas ciudades que había, el club español, el club italiano, el club árabe, el club judío, y eso es una cosa realmente increíble. Barranquilla fue una ciudad y es una ciudad de puertas abiertas. En efecto, nuestro aeropuerto es un judío sefaradita, que fue no solamente el nombre lleva el aeropuerto, sino fue el fundador de la primera aerolínea de América Latina, inclusive desde los Estados Unidos, como fue SCATA, que fue por los años de 1920, algo así por el estilo, ¿no? Un judío sefaradita que vino de Curazao. También, por ejemplo, echando de historias, yo pertenezco a una familia que fue la primera empresa ferretera, por ponerle un nombre, en el país. Mi abuelo fue, cuando llegó a Colombia, con una mano adelante y una mano atrás, para un restaurante, que era lo más fácil. Y llegó un comensal que le comentó: vea, don Alfredo, no tengo divisas para poder exportar, para poder importar, perdón. Y entonces mi abuelo le dijo: la solución es exportar, porque así tú generas divisas. Y de esa manera mi abuelo empezó a exportar chatarra. Pero lo anecdótico era que en esa época, ¿verdad?, que no habían siderúrgicas en Colombia, mi abuelo iba en un carro de mula, de casa en casa, tocando a la puerta y preguntándole a las personas que le atendían en las casas si tenían chatarra, y la gente no tenía ni idea de qué era chatarra. Y entonces, como era tan abierta Barranquilla, que la mujer le decía: mira, mijo, aquí hay un señor con un acento raro que quiere comprar chatarra, y lo dejaban entrar a la casa y él cogía los cachivaches metálicos que habían: esto es bronce, esto es cobre, esto es acero, los montaba en el carro de mula, se los pesaba y lo llevaba y lo iba acumulando para exportarlo. Y se llegó a tener tanta fama mi abuelo que le decían: véndele al judío que se te paga lo que es. Historias de ese tipo escuchaba uno, ¿no? Y no solamente, digamos, estuvo el caso aquí también, se fundaron las empresas petroquímicas, unos judíos sefaraditas también, el grupo Sanford en Cartagena, pues muy importante también en el tema, digamos, de los plásticos, el grupo Duer en Cartagena, aprovechando pues la refinería que existía en Cartagena. Fueron grandes aportadores costeños, particularmente, que llegaron a Colombia. Y no solamente en referencia a la comunidad judía de Barranquilla, también, por ejemplo, la primera cervecería en Colombia fue la cervecería Bavaria de Leo Kup, también un judío inmigrante
a Colombia. Y hay muchas historias de ese tipo y un relacionamiento de nosotros los judíos, no solamente en Barranquilla, sino en Colombia, con todas las comunidades aquí. Sí. Bueno, vamos ahorita a contar, fíjense qué historia tan bonita que le abrían la puerta y entraban hasta el patio. Es que ese además tiene esta ciudad de Barranquilla. Bueno, hablemos de los árabes, Odette, que también la historia está muy relacionada con muchos aspectos. Yo en particular aprecio mucho la comida y los dulces, pero es mucho. Cuéntanos un poco también de la investigación que has realizado. Bueno, Martín, efectivamente, siempre que hablamos de los árabes lo tendemos a asociar con la gastronomía y me parece a veces tan curioso porque la gastronomía árabe en Barranquilla realmente es gastronomía árabe barranquillera, o sea, no encuentras los mismos platos, ni las mismas formas de servir, ni los mismos usos sociales de la gastronomía árabe aquí como en sus países de origen. O sea, lo que hay, Barranquilla es un pequeño cosmos dentro del mundo de la gastronomía árabe. Es súper interesante cómo aquí se ha adaptado y se ha transformado tanto. Inclusive, algo muy anecdótico, si tú viajas, pues para empezar hay que tener claros que los árabes que están aquí solamente vienen mayoritariamente de 3 países, no de todos los 22 países. O sea, obviamente Líbano, Siria y Palestina. Pero si tú vas a alguno de estos 3 países, y tú vas a un restaurante, encontrar ese famoso plato mixto realmente es muy difícil, eso no existe allá. O por ejemplo el hecho de que todo el año tú encuentres mamul o encuentres marmaón en los restaurantes, esas son preparaciones para eventos muy especiales, o sea, el mamul se usa para la Pascua de los cristianos árabes o para el Ramadán inclusive, el marmaón se usa solamente en algunos pueblos, inclusive palestinos, no es algo extendido en todo el mundo árabe. Entonces, aquí hay un propio universo de la gastronomía árabe. Pero para mí el aporte, a mí no me gusta hablar de aporte, sino más bien de enriquecimiento, porque al final yo soy de las que cree que todos tenemos algo que aportar siempre. Y los árabes, al igual que todos los otros grupos de inmigrantes, han podido enriquecer la vida social, cultural, económica, política, industrial de Barranquilla, pero también gracias a la forma como fueron recibidos acá. O sea, eso requirió un esfuerzo por parte del grupo inmigrante y también de la comunidad receptora, ¿cierto? Si el barranquillero, la sociedad del momento, al principio obviamente fue difícil y sí hubo decretos que regulaban la entrada de algunos grupos, sí hubo algunos casos de discriminación, por supuesto, como lo sigue habiendo hoy. Pienso que la esencia del barranquillero, por lo menos la forma como se había configurado la sociedad barranquillera, que el rector nos ilustró bastante bien acerca de esos inicios de Barranquilla, sirvió mucho para que estos grupos pudieran desarrollarse y contribuir y enriquecer a la sociedad y no quedar segregados o aislados en sus propias comunidades. Y eso es algo que hay que resaltar de Barranquilla como tal y de su gente. Sí, bueno, doctor Adolfo Meisel, entonces en esta conversación noto en nuestros invitados de la comunidad judía, de la comunidad árabe, esa hospitalidad, esa manera de ser de Barranquilla. Pero yo en medio de todo quisiera que usted también nos diga, desde la investigación que ha hecho, ¿qué tenía esa Barranquilla para que la gente llegara y se quedara en Barranquilla? Porque se quedan, no van a otras partes, se quedan en Barranquilla. ¿Por qué? Bueno, pues, había buenos negocios, no era el principal puerto del país, había posibilidad de hacer buenos negocios. Hay gente que cree que donde más llegaron árabes fue a Lorica, y donde más llegaron árabes fue a Barranquilla. Yo tengo por ahí en alguna parte un inventario de eso, y donde más llegaron fue a Barranquilla. Y que Colombia ha sido un país que no ha sido de inmigrantes. En esto es una singularidad de Barranquilla. O sea, si ustedes van a otras ciudades, la influencia de los inmigrantes no es, o sea, Medellín, no hay una influencia casi de inmigrantes, Cali tampoco. De hecho, allá los inmigrantes son de Sonsón, los que llegan a Medellín, y de Popayán y de Buga, los que llegan a Cali. Aquí no, aquí vienen de Lituania, de Silesia, de Palestina,
del Asia, porque también pues, del Asia lejana, digamos, del Oriente. Hace poco vino la embajada de la China, aquí alguien en la agregada cultural, y estaban presentando una danza de ese dragón, y hacía un calor a las 12 del día, una plazoleta de la universidad, y hacía un calor, y nosotros mismos estábamos con calor. Y entonces yo veía eso, gente con el dragón, y entonces yo dije, oye, esos chinos se van a ir a deshidratar y eso. No, tranquilo, rector, que esos son chinos de la Y aquí. Ellos son barranquilleros, ellos están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a eso porque ellos en carnaval salen. Entonces, y lo que decía Odette, la comida barranquillera, digamos, la comida barranquillera ha sido enriquecida. Pues hay un plato que casi nadie conoce en Colombia y que es un plato muy de Barranquilla, que es el garato, y que me encanta. Es un plato judío. Es un plato barranquillero judío, digamos. Sí. Oiga, don Benjamín, ¿usted qué tal es en la cocina de ese plato? En ese plato particularmente que menciona Adolfo, que mi esposo lo hace de maravilla, lo aprendió de unos judíos que llegaron de Turquía. Eso es un plato turco, ¿verdad? Se disputan como la baklava, que aquí la hicieron, que si los turcos, que si los griegos, que si los árabes, pues es un plato que se lo disputan entre los griegos y los turcos, pero fueron judíos turcos los que los trajeron aquí, y realmente aquí en Colombia y en el mundo, pues las inmigraciones que hubo de judíos vinieron de dos partes en particular, particularmente los sefaradim, que son los que llamamos judíos españoles. Sefarad significa español en hebreo. Entonces, si a ti te preguntan, ¿tú hablas español? Te dirían, ¿tú hablas sefarad? Y esa fue la inmigración, por ejemplo, de los cortizos y de los juliados que mencionó Adolfo, de los Álvarez Correa, particularmente que llegaron aquí a Colombia, y ellos trajeron la misma, digamos, alimentación muy típica que conocemos como comida árabe. Y después vino también la inmigración en la Segunda Guerra Mundial de los judíos que llamamos ashkenazim, o judíos occidentales, que vinieron de Rumania, de Polonia, digamos, de Rusia, y fueron una inmigración completamente diferente. Y tú hacías una pregunta muy interesante, ¿y qué es lo que hace que de Barranquilla, hasta Joe Arroyo dijo, en Barranquilla me quedo? ¿Y por qué nos quedamos aquí? Y yo pienso que, desde un punto de vista económico, Barranquilla ofrecía todas las oportunidades, y por eso era la puerta de oro de Colombia. Había libre comercio, y evidentemente tanto para la comunidad árabe como para los italianos, los españoles, los judíos, pues eso era una condición importante para el desarrollo económico de estas inmigraciones. Y los inmigrantes en Colombia somos barranquilleros, somos los judíos barranquilleros, los árabes barranquilleros, los españoles barranquilleros, los italianos barranquilleros, que posteriormente emigramos de la costa atlántica y de Barranquilla en particular al resto del mundo. Sí, doctor Wenzel, perdón. Quería hacer una apreciación culinaria. Pues yo no sé cocinar, pero sí disfruto mucho con la cocina. Y puedo dar fe que el garato ese que prepara en la casa de Benjamín es exquisito. Es más, creo que se llamaba exquisito el restaurante. No, delicioso. ¿Cómo se llamaba el restaurante donde lo preparaban? El restaurante de los Caré. Sí. Bueno, cuando vivía en Estados Unidos, en Illinois, yo me llevé el libro de la cocina árabe de la señora Fara de Cartagena. Y entonces lo tenía, y mis vecinos eran judíos israelíes. Él era judío de origen ashkenazim, y ella era lo que llaman sabra. Era judíos de los que siempre habían estado ahí, es lo que yo entiendo. Entonces, un día ella tenía tipo así como de judío sefardita, y él era así rojo. Y entonces me dice ella, que ve el libro, me dice, ¿tú por qué tienes un libro de cocina judía? Yo digo, no, ese no es cocina judía, ese es comida árabe. No, ese es comida, ella no sabía español. No, mira, esto es comida judía, esto es lo que yo como, esto es comida judía, todo esto es comida judía. Esta es la comida judía que comemos los sábados. Entonces, obviamente, eso es, mejor dicho, eso es como, pues, una mezcla que hay ahí, o sea, eso, como decir nosotros que la arepa con queso, ¿de dónde es? Si es de La Guajira, de Venezuela,
En todas partes hay una arepa. Entonces me imagino que muchas de estas cosas se repiten, obviamente, en todos lados. Odette. Yo pienso que es un error que por mucho tiempo pues, se ha cometido, y es ignorar la historia de los judíos en el mundo árabe. O sea, en Egipto, Marruecos, Siria, Irak, Yemen, Palestina, Líbano, tenían comunidades judías muy grandes y que habían estado ahí por muchos siglos. O sea, el siglo pasado cambió la composición poblacional demográfica de los países de la región, pero obviamente un judío de Irak comía lo mismo que un musulmán de Irak, obviamente respetando algunas cuestiones que no se comen por temas religiosos, obviamente cerdo, que bueno, ninguno de los dos en ese caso come, pero a mí siempre me gusta ver el mundo árabe o el mundo islámico como realmente un lugar de integración y de encuentro, y no tanto como un lugar tanto de choque. O sea, eso es como que a mí siempre me gusta verlo, y sí son historias compartidas, son sabores compartidos, y yo creo que eso se refleja también aquí en Barranquilla. Yo pedía fulgarato. Mi papá es el que lo consigue, no sé dónde. No sé. Benjamín lo pide a una señora a domicilio, bueno, a domicilio, pero hace tiempo no se lo voy a pedir. Me antojaron. Bueno, sí, estamos todos antojados. Ya lo vamos a vender. Cuando tengamos un restaurante de comida costeña que vamos a inaugurar el año entrante, vamos a tenerlo como comida barranquillera. En la universidad van a tener el restaurante. De comida costeña, y yo he dicho, un plato que hay que poner es garato, eso es comida costeña. Bueno, para que vea. Bueno, a todos nos ha dado un poquito de hambre esta conversación. Vamos a una breve pausa y al regreso, este tiempo siempre es muy limitado aquí porque la conversación es muy sabrosa. Vamos a hablar un poco más de lo que ha sido el aporte que logró afianzar estas comunidades en Barranquilla y también los retos que hoy se tienen en la Barranquilla de hoy. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio.